a una obligación constitucional derivada de nuestra Carta Magna, pero también sabemos que este trabajo no es de una sola persona, sino también es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Por ello, antes de iniciar con mi pregunta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito hacer un reconocimiento al subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, que, como todos sabemos, es un funcionario comprometido tan comprometido que es reconocido de manera internacional. Su trayectoria y profesionalismo le han merecido un amplio reconocimiento también dentro y fuera de México. Y además que no tan solo ha tenido reconocimiento, sino que tiene un sólido prestigio en el ámbito multilateral. Se ha acreditado indudablemente su lealtad tanto a los principios de nuestra política exterior como a los de nuestra Constitución. Por ello, lamentamos las descalificaciones que aquí se han hecho de su persona, que están fuera de contexto, y si ustedes me lo permiten, ahora procederé a hacer el planteamiento. Hoy, claramente, México se ha posicionado como una economía abierta al mundo, lo cual cobra una especial relevancia, ya que en este año se cumplen 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y dado que nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ha cumplido 14 años de vigencia, ello representa una oportunidad para buscar que estos acuerdos se adapten para que México les pueda sacar un mayor beneficio. En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no solo transformó nuestro país en una potencia exportadora, sino que modificó el perfil productivo de la economía nacional. Como usted sabe y lo ha referido, durante la vigencia del Telecán, el comercio trilateral ha crecido 265% y este incremento ha sido constante con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.1%. En estos años, México se ha posicionado como el tercer socio comercial de los Estados Unidos, con una participación del 13% en el comercio exterior de este país, después de Canadá y China. Asimismo, hoy México se constituye como el segundo destino de las exportaciones de Estados Unidos y el tercer proveedor de bienes importados por esa nación. Las cifras de nuestro intercambio comercial con Canadá son también alentadoras. En 2012, México exportó a Canadá casi 2 veces más que países como Alemania o Japón, 3 veces más que el Reino Unido, 4 veces más que Corea del Sur y 5 veces más que Italia y Francia. México envió a Canadá productos por un monto de $25.500 millones, cantidad superior a las exportaciones totales del resto de los países de América Latina hacia ese país. Con estos datos y en este contexto, quiero pedirle que ofrezca, señor secretario, a esta soberanía un balance del impacto a largo plazo que tendrá este tratado y también que nos explique cómo se debe de adaptar este acuerdo para que México pueda obtener mayores beneficios en el futuro. Y pasando al caso europeo, que también es un buen momento para replantear nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a fin de que las empresas mexicanas puedan aprovechar cabalmente el marco de intercambio establecido por dicho acuerdo comercial y que de esta manera se creen nuevas oportunidades de negocios. Nos permitimos también solicitarle, señor secretario, que consideramos que hay que establecer nuevas rondas de negociación con las autoridades comunitarias con el fin de renovar el instrumento comercial y encontrar así mejores oportunidades para empresarios y productores nacionales. Por ejemplo, mediante la eliminación de restricciones al ingreso de productos agropecuarios al mercado comunitario. Le pido que por favor nos explique qué está realizando esa Cancillería para su liderazgo, para facilitar estas negociaciones con las autoridades europeas. Yo pediría que se incluyera la totalidad de los párrafos, toda vez que lo estoy recortando por respeto al tiempo.
Gracias, senadora. Le toca al secretario compareciente dar respuesta a la pregunta formulada por la senadora Barrera Tapia. Muchas gracias a la senadora Marilena Barrera Tapia. Muchas gracias por su generosidad de conceptos que yo comparto respecto de un funcionario comprometido y profesional como lo es Juan Manuel Gómez Robledo. Son dos temas, yo creo, los que se plantearon, los dos muy importantes. El primero tiene que ver con el marco de diálogo y el marco en el cual se desahoga la relación sobre todo con los Estados Unidos y Canadá. Es un marco en donde el Tratado de Libre Comercio jugó un papel fundamental. Es una relación en donde, como aquí se ha comentado, migración y seguridad son muy relevantes, pero es una relación que también exige balance y la posibilidad de montar una estructura de diálogo que nos permita que toquemos temas que son también de gran relevancia para el futuro de nuestro país y para el futuro de la región. De esa perspectiva, hemos buscado 4 instrumentos importantes para complementar el tratado y darle cauce a lo que con Estados Unidos y Canadá queremos hacer. Por un lado, la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebró en Toluca en febrero de 2014, buscó ser una reunión que tuviera como entregable una ruta de guía, un mapa que nos permitiera orientar los trabajos que los 3 países haríamos en esta visión que compartimos de hacer de la región de América del Norte una región más competitiva y más dinámica. Por otro lado, se estableció como un mecanismo innovador un diálogo económico de alto nivel con los Estados Unidos que nos permite identificar de uno y otro lado de la frontera cuáles son los temas en los que podemos trabajar para mejorar la competitividad de la región. Es justamente en el marco de este diálogo, por ejemplo, que se lograron dar seguimiento y eventualmente concretar la autorización para los cruces de los ductos que nos vincularán con la red de gas en los Estados Unidos, y es al amparo de este diálogo que estamos haciendo desarrollos para identificar cómo podemos hacer nuestra frontera más inteligente y más dinámica. También pactamos un Consejo Mexicano-Estadounidense sobre emprendimiento y la innovación. Ahí estamos buscando identificar de manera conjunta clústeres regionales de innovación. Ya hay 2 programas pilotos y en la medida en que logremos encadenar de mejor manera no solamente la manufactura, sino la innovación, lograremos que en la región sigamos manteniendo y construyendo y desarrollando espacios de más competitividad. Reconocemos ambos países la importancia de generar una fuerza de trabajo preparada frente a los retos globales, y que eso exige mayor concurso y participación tanto de estudiantes mexicanos y académicos mexicanos en Estados Unidos, como al revés, estudiantes y académicos de Estados Unidos en México. De ahí la importancia del Foro Binacional sobre Educación Superior e Innovación e Investigación, mecanismo al amparo del cual el CONACYT recién sacó una convocatoria para más de 1,000 estudiantes, y la SEP abrió un espacio que permitirá que 10,000 entre maestros y estudiantes tengan oportunidad de acceder a un espacio de experiencia académica en los Estados Unidos. Por cuanto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, este es un proceso que toma tiempo, sobre todo en su etapa inicial. Exige que se conjugue la voluntad de la Unión Europea, que es quien negocia, pero esta a su vez tiene que recoger los intereses de cada uno de los Estados miembros que le integran. En base en el trabajo preparatorio que se está haciendo, lo que se buscará es que la Comisión Europea reciba un mandato de negociación por parte del Consejo. Se espera que podamos lograr este mandato a principios del año que entra, pero en lo que eso se está haciendo, hemos venido avanzando para poder identificar cuáles serán las metas de estas negociaciones que estamos buscando iniciar. Estamos terminando entre la Unión Europea y México de elaborar un informe de visión conjunta que le dará pie, que le dará soporte al mandato y que reflejará las aspiraciones tanto mexicanas como europeas respecto a este documento que es de gran importancia para ambas comunidades, la mexicana y la de la Unión Europea. Muchas gracias, senadora. Gracias, señor secretario. Para hacer un comentario, en uso de la palabra la senadora Marilena Barrera Tapia. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, para el desarrollo de nuestra industria nacional, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte es muy importante, especialmente que permite detonar la exportación de bienes de mayor valor agregado. Y yo creo que todavía es más importante destacar
que contamos con un marco legal que permite a las industrias ser competitivas, como podríamos, por ejemplo, la aeroespacial y la electrónica, que por supuesto sabemos que concretan nuevas oportunidades de negocio en Estados Unidos y en Canadá. También solicitaríamos, señor canciller, que continuara con esa atención y sobre todo ante cualquier necesidad de renovar nuestro acuerdo comercial con América del Norte, estar muy atento para beneficiar a las empresas nacionales, así como a los consumidores mexicanos. También sabemos que la negociación y este acuerdo comercial, como lo acaba de comentar, no es algo sencillo, es una tarea complicada, sobre todo porque involucra la participación de 28 estados y vuelve la negociación cada vez más complicada. Sin embargo, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista sabemos que estamos en buenas manos, agradecemos la explicación que nos ha brindado y sobre todo consideramos que cada uno de los pasos que requiere la negociación de un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea y su eventual ratificación va a estar atinadamente conducido. El tratado vigente efectivamente requirió de 3 años de negociación, por lo que consideramos y además reconocemos los esfuerzos de esa Cancillería para que este tema sea incorporado a la agenda de la Comisión y el Consejo Europeo lo antes posible y así las negociaciones comiencen a la brevedad para poder concretar las oportunidades de negocios que se le presentan a México en la actualidad. Por su respuesta, muchas gracias, señor canciller. Gracias, senadora. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática formulará una pregunta por conducto del senador Zoé Robledo Aburto. Adelante, senador. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, señor secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, bienvenido al Senado de la República. Señor secretario, para formular esta pregunta, usted sabe que no existe una definición jurídica universal en el derecho internacional para definir el terrorismo. Solo existen definiciones regionales. Sin embargo, lo que sí tiene la comunidad internacional son 14 convenciones internacionales y 4 protocolos que definen y tipifican con toda claridad los actos de terrorismo dentro del escenario político mundial. En ese sentido, se ha reconocido, en particular por la Convención de Palermo, que existen 4 tipologías, tanto de organizaciones terroristas que utilizan actos del crimen organizado para su financiamiento, pero también otras que es la de grupos de delincuencia organizada sin relación con el terrorismo, pero que realizan actos terroristas en busca de impunidad y en busca de degradar a la autoridad. Es lo que dice la Convención de Palermo. En ese sentido ha habido 2 casos internacionales muy claros y de países que son amigos y socios comerciales nuestros. Uno, el caso de los atentados dinamiteros en Roma, allá en la década de los 80, perpetrado por la mafia italiana, y por supuesto todos los actos de narcoterrorismo realizados por el cártel de Pablo Escobar en la década de los 90. Eso es lo que nos apura es a plantear qué es un acto terrorista. La Declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que forma parte de la Resolución de Naciones Unidas 4960, establece que por actos terroristas se entienden actos criminales cuya intención sea o haya sido planeados para provocar un estado de terror en el público en general, un grupo de personas o en personas determinadas para propósitos políticos. El artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que fue firmado por México en el 2002,
nos ofrece otra definición que dice: cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente de las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Dicho convenio internacional define por primera vez el acto terrorista, considerándolo a través de su elemento intencional, según un procedimiento y términos que van a ser tomados por acuerdos y recomendaciones posteriores, en particular el Acuerdo Marco de la Unión Europea. Hay que destacar que México no ha incorporado en su legislación el 41% de las cláusulas de este convenio. Si además se analiza la capacidad de implementación de cada una de las cláusulas del mismo, pues llegamos a la conclusión de que México no está en condiciones de cumplir con el 86% de lo estipulado. En este sentido, según las Naciones Unidas, cada nación debería de establecer medidas para congelar sin demora los fondos y otros bienes de los grupos que cometen actos de terrorismo o de los grupos que financian al terrorismo, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del financiamiento de los actos terroristas. Las Naciones Unidas recomiendan tipificar en la legislación doméstica el financiamiento de los terrorismos, pero también el de actos terroristas llevados a cabo por el crimen organizado. Y en ese sentido, tener la posibilidad de tomar medidas para permitir a las autoridades competentes a incautar, a confiscar los bienes que se utilizan o destinadas al financiamiento o dedicadas a los actos terroristas. Creo que un primer paso del Estado mexicano para cumplir estas convenciones y para atender la exigencia de las Naciones Unidas sería la de denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a dichas organizaciones del crimen organizado que han llevado a cabo actos de terrorismo, para que los Estados miembros de la comunidad internacional puedan ejecutar todos los protocolos internacionales que permitirían desmantelar los flujos financieros que alimentan estas organizaciones y que congelaran sus activos financieros. En ese sentido, y la pregunta muy concreta es, señor canciller, ¿por qué México no ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los grupos de la delincuencia organizada de nuestro país que han cometido actos violentos que pudieran catalogarse como actos de terrorismo? Esto con el propósito de permitir la efectiva cooperación internacional para identificar, para congelar y para desmantelar los flujos económicos que los financian. Ahí están 4 casos muy particulares que podrían, según estas convenciones, entrar como grupos criminales llevando a cabo actos de terrorismo. Los granadazos de Morelia del 16 de septiembre del 2008, con 7 víctimas. Los coches bomba de Ciudad Juárez de julio del 2010, con 3 víctimas. El atentado e incendio al Casino Royal en Monterrey en agosto de 2011, con 53 personas fallecidas. Y por supuesto, y desde luego, las 6 personas asesinadas y las 43 personas desaparecidas en Ayotzinapa, Guerrero, la semana pasada. Es claro que para combatir la violencia que vive nuestro país es necesario hacer cosas distintas. Combatir las estructuras financieras es la condición sine qua non de una efectiva política contra la delincuencia organizada. Si bien México no tiene todos los mecanismos implementados en su legislación, pues denunciar ante el Consejo de Seguridad a estas organizaciones como perpetradoras de actos de terrorismo permitiría a la comunidad internacional a activar los protocolos de combate al financiamiento de estos grupos. La delincuencia organizada en México, nadie lo va a negar, es inminentemente transnacional y por eso la Cancillería y que usted ostenta y su cargo debe de pronunciarse al respecto. Muchas gracias por su respuesta, señor canciller. Vamos a escuchar la respuesta del secretario compareciente a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario del PRD en voz del senador Zoe Robledo. Muchas gracias, senador Zoe Robledo. Yo creo que el planteamiento de la pregunta es sin ninguna ambigüedad interesante y recoge, yo creo, 2 temas que son muy relevantes y en esta legislatura ha venido haciendo un trabajo muy destacado desde
desde que se constituyera, que tiene que ver con la construcción de un marco normativo que permite efectivamente el hacer frente a el lavado de dinero y a la utilización del sistema financiero y más allá del sistema financiero, y de ahí deriva yo creo la aportación que hiciera esta legislatura, de la posibilidad de que la delincuencia organizada utilice también y vulnere el sector real. En términos generales, el derecho internacional ha venido evolucionando justamente para evitar y para coadyuvar con los estados por la vía de buscar impedir que los temas financieros y la economía real sean utilizados para financiar actos delincuenciales y actos de terrorismo. La parte de terrorismo se empieza a desarrollar sobre todo en el derecho internacional a partir de los atentados de septiembre de 2011, previo a lo cual todo el marco normativo que teníamos estaba orientado fundamentalmente al lavado de dinero para organizaciones delincuenciales, en muchas ocasiones vinculadas con narcotráfico. México, como usted comenta, no tenía implementado plenamente estos protocolos. Hacía falta, sobre todo, completar el marco normativo que permitiera blindar al sector real de que fuera vulnerado por unos u otro grupo. La legislación que aquí se aprobara a principios de esta legislatura ayuda a complementar el marco y ayuda a preservar la integridad del sector real de la economía al tiempo que ya habíamos asegurado el del sector financiero. Aquí es importante también conceptualizar que la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, homicidios y otros tienen su propia tipificación y que las acciones de estas bandas delincuenciales conforme a nuestra norma interna no califican como terrorismo conforme a la definición internacional. Eso implica que la posibilidad de recibir apoyo para el combate del uso de los recursos tiene que hacerse al amparo del marco completo que tenemos en materia de impedir que sector real y sector financiero utilicen cualquiera de estos vehículos para hacerse llegar de recursos. Tenemos ahí un marco completo, lo podemos utilizar, podemos llamar al apoyo del marco internacional sin que implique, como técnicamente no lo es, que lo identifiquemos como terrorismo. Yo creo que es un planteamiento interesante, tendría otras implicaciones, pero hoy tenemos un marco que en materia de delincuencia organizada nos permite actuar domésticamente y en materia internacional, que nos permite cuidar y salvaguardar el sistema financiero y al sector real, pero efectivamente no se cataloga, tiene otras implicaciones como terrorista el acto del que aquí estamos comentando. Ciertamente, insisto, es un planteamiento interesante, pero yo creo que mezcla dos elementos distintos, el terrorismo como definición al amparo internacional para la salvaguardia del sistema real y sistema financiero, y el terrorismo por cuanto acto tipificado en México extremo al cual los actos que usted ha comentado no califican puntualmente. Gracias, señor secretario. Para hacer algún comentario sobre la respuesta del señor secretario, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias. Simplemente, y no estamos de acuerdo en este punto, señor canciller, por dos razones. Déjeme poner un antecedente. Recordemos que en marzo del 2011, en el Congreso norteamericano, un representante del Partido Republicano, Michael McCaul, presentó una iniciativa de ley justamente para clasificar y catalogar como grupos terroristas extranjeros a 6 cárteles de la droga de nuestro país. O sea, el tema ha estado ahí vigente. Sin embargo, el planteamiento que yo le hago no es para que busquemos que se catalogue algún grupo organizado de nuestro país, algún cártel de la droga o algún grupo de la delincuencia como un grupo terrorista, porque efectivamente, y ahí coincido con usted, esto tendría implicaciones muy diferentes. A lo que voy, y permítame hacerlo con este diagrama, a lo que voy es que según la Convención de Palermo, hay 4 tipologías de vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo. No significa que todos los delincuentes organizados sean terroristas, ni que todos los terroristas sean delincuentes organizados. Esto no es un asunto nuestro, este es un asunto de la tipología que ofrece la Convención de Palermo. Están cubiertas ahí. ¿Cuál es el caso número 1? Delincuencia organizada sin terrorismo, de los cuales tenemos muchos ejemplos aquí en nuestro país. El número 2 es al que nosotros nos referimos, delincuencia organizada que comete actos de terrorismo eventuales.
no como una práctica, pero que comete actos de terrorismo en búsqueda de dos objetivos específicos: impunidad y debilitamiento de las instituciones, tipificado en la Convención de Palermo. Por supuesto que existen otros. El número 3, grupos terroristas que se financian con actividad criminal. El número 4, grupos terroristas que intercambian bienes con la delincuencia organizada. Ahí está el caso de del tráfico de sustancias químicas y demás. Grupos terroristas sin financiamiento del crimen organizado y, por supuesto, terrorismo individual, que es el caso famoso del Unabomber, que no tenía nada que ver ni con un grupo criminal ni con un grupo terrorista. Nuestro planteamiento no es que se llame o se catalogue a los grupos de la delincuencia organizada mexicana como grupos terroristas. Ese es el planteamiento de un legislador norteamericano. Nuestro planteamiento es que en el Consejo de Seguridad se podría hacer una denuncia de que hay grupos de la delincuencia organizada cometiendo actos que, según estas definiciones, podrían ser considerados de terrorismo. Es cuanto. Muchas gracias, señor canciller. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular su pregunta. En el uso de la palabra, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Primero, bienvenido, señor secretario, a este Senado de la República. Yo quisiera señalar, como inicio de esta intervención, primero, que en estos momentos en nuestro país, pues desafortunadamente nos encontramos en el peor momento de crisis en materia de inseguridad. Lo ocurrido en Iguala ha vuelto a poner el dedo en la llaga, manchando la percepción del Mexican Moment. Sabemos que aquí fueron aprobadas diversas reformas estructurales, que el presidente Peña Nieto ha ido también al exterior a invitar a inversionistas para que vengan a México. Desafortunadamente, con lo ocurrido en las últimas semanas, la percepción, la buena imagen que se tenía de nuestro país, pues en este momento está por los suelos. Primero, la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano, y segundo, también la probable confirmación de que han sido las mismas autoridades quienes han cometido estos hechos atroces. Quisiera además destacar, hablando de Guerrero, que hay estadísticas que señalan que en este estado de la República el 65% de los negocios se han visto afectados de una u otra forma por la inseguridad. Yo quisiera destacar, señor secretario, aquí tengo varias portadas, por ejemplo, de New York Times en Estados Unidos. Esta es la portada hablando sobre lo que ocurre en Ayotzinapa. También en el Reino Unido, The Guardian, podemos ver aquí su portada. Francia, Le Monde, exactamente lo mismo. España, El País, se habla del tema Guerrero. En Brasil, O Globo habla del tema Guerrero. Reino Unido, BBC, hablando del tema Guerrero. El Clarín, en Argentina, exactamente lo mismo. En Israel, Haaretz habla de lo mismo. En Qatar, en el medio Al Jazeera también. Y bueno, así podríamos hablar de las diversas portadas que nos hemos llevado con la mala imagen de nuestro país en el exterior. Yo quisiera saber, señor secretario, ¿qué hará usted al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para cambiar la percepción de nuestro país? ¿Tendremos que reposicionarnos de alguna manera? ¿Cuál va a ser la estrategia para que esto así ocurra? Porque después de aprobar la reforma sabemos que cualquier persona que quiera
invertir en el país, va a pedir seguridad y va a pedir las garantías. Y si estas siguen siendo las notas, esta ingobernabilidad, pues va a ser sumamente complicado que puedan verse resultados concretos a partir de las reformas aprobadas. Y por otro lado también un caso que no puedo dejar de mencionar es el caso Venezuela. Desafortunadamente hemos visto a nuestro gobierno pues muy callado ante la violación a los derechos humanos de muchos estudiantes en Venezuela. Yo quisiera compartir que a veces siento un poco de incongruencia por parte del gobierno. A veces se preocupan por los derechos humanos, lo han externado en la ONU, por ejemplo, pero ante una evidente violación a derechos humanos en un país hermano como lo es Venezuela, pues hemos visto sumamente callado a nuestro país. Incluso se hicieron pronunciamientos en su momento y bueno, en el pronunciamiento que se hizo para el caso Venezuela y la muerte de estudiantes, ni siquiera se mencionan los derechos humanos. El mismo día se lamentan los actos de violencia en Ucrania y ahí sí se cuidó el tema de los derechos humanos. Aquí tenemos los dos pronunciamientos por parte de la Cancillería y desafortunadamente así fueron las cosas. Y por último, dos incidentes, en Venezuela nuevamente y en Estados Unidos. En Venezuela, el incidente en el que la Fuerza Aérea Venezolana derribó un avión con matrícula mexicana en su territorio. Desafortunadamente tampoco pasó nada y yo quiero aquí destacar que lo único que supimos fue una llamada entre cancilleres y después el canciller de Venezuela mencionó que el asunto estaba superado. No contamos con nada de información por parte del gobierno mexicano. Y ahora sí, para cerrar, hace un año conocimos también gracias a medios de comunicación internacionales que el gobierno de Estados Unidos presuntamente había realizado actos de espionaje a funcionarios y dependencias de nuestro país. Salió a dar declaraciones muy enérgicas nuestro embajador de México en Estados Unidos y dijo además que pediría al presidente Obama pues los avances en cuanto a las investigaciones se refiere y al día de hoy no tenemos nada de esta información. Yo quisiera concluir aquí mis preguntas. Muchas gracias, secretario. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. A continuación se le concede el uso de la palabra al doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores, para dar respuesta a la pregunta de la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. La política exterior, decíamos al principio de la intervención, es un reflejo, es un espejo en el exterior de la política interior. No puede uno vender la imagen del país con base en una campaña de relaciones públicas. Puede uno fijar la posición del país con base en lo que el país está haciendo. Por eso, cuando hoy se piensa en México, se piensa en una democracia que funciona, en una democracia que puede ponerse de acuerdo para aprobar reformas estructurales. Se piensa en un país joven, en un país con recursos humanos bien calificados, en un país que genera espacios de competitividad, en un país que es atractivo para la inversión, para el turismo y para el comercio. En el caso del tema de Ayotzinapa, eso es igual. Nos juzgará la comunidad internacional por la forma como reaccionemos. No nos mueve en nuestro actuar lo que piense la comunidad internacional. Nos mueve en nuestro actuar la convicción propia de que en un asunto como el que enfrentamos, cabe en primera instancia la condena y cabe también el compromiso de que no mediará impunidad. ¿Qué pide la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Que en este caso sería la instancia competente. ¿Y qué está haciendo el Estado mexicano incluso antes de que la Comisión nos lo solicitara? La Comisión, como ustedes saben, tiene la posibilidad de dictar medidas cautelares y nos pide
que es el estándar que se le hubiese exigido a México y a cualquier otro país. Primero, que se adopten las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes presuntamente desaparecidos. Que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los estudiantes heridos. Que se concerten las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitara, esa fue la respuesta del Estado mexicano. El Estado mexicano ha venido informando puntualmente en México y nosotros hemos venido haciendo eco de esto fuera, porque insisto, no puede aquí haber una separación de qué es lo que el Gobierno de la República ha venido realizando alrededor de este asunto. La toma del control y la seguridad del Estado de Iguala por parte de la Gendarmería, la formación de un equipo especial para coadyuvar con las investigaciones sobre este caso, la presencia de manera permanente del director de la Agencia de Investigación Criminal, la reunión y el encuentro que ya hubo del Procurador General de la República con los familiares de los desaparecidos, detenidos ya a las primeras horas de haber esto sucedido, 22 detenidos y 4 personas adicionales que están siendo investigadas, 117 policías son sometidos hoy a exámenes de confianza, la totalidad de las armas de la Policía Municipal ha sido incautada para someterla a pruebas de balística y para comprobar si se trata de armas reglamentarias, el apoyo incluso de la comunidad y de expertos internacionales solicitados ya por México en otras instancias, como la de los peritos argentinos especializados en la identificación por la vía de DNA. En este caso, insisto, la forma de salvaguardar es acreditar contundencia en la actuación, es acreditar que se está haciendo lo que conforme al derecho internacional toca hacer al Estado mexicano, y eso es justamente lo que se ha venido haciendo y lo que se ha venido también informando. En el caso específico de Venezuela han habido distintos posicionamientos, algunos de ellos aquí, algunos de ellos fuera del país. En particular, en visita que realizáramos al país de Venezuela, saliendo de la reunión con la Cancillería, en presencia de todos los medios nacionales de Venezuela, México condenó la violencia, México hizo un llamado por mi persona al respeto irrestricto del derecho internacional, hizo un llamado a un diálogo incluyente, respetuoso y eficaz, apoyó las labores de diálogo que en ese entonces estaban teniendo por la vía de la mediación de UNASUR, con la intermediación y el testimonio del nuncio apostólico en Venezuela y la participación también del Vaticano. México no ha sido tímido en expresar su opinión y no solamente lo ha hecho desde aquí, sino que lo ha hecho incluso frente a los medios venezolanos para que supiera Venezuela que en el tema de la violencia que la quejaba había una condena presente, una condena de México y un exhorto al respeto irrestricto del derecho internacional, de los derechos humanos y al diálogo como vía de solución de los retos que ahí se estaban enfrentando. México hizo un llamado claro, también contundente respecto al tema de espionaje, llamó a que se hiciera una revisión que se ha hecho y conforme al cual se le han dado garantías a México de que su privacidad, la integridad de sus comunicaciones será absolutamente respetada. Muchas gracias, senadora. Gracias, señor secretario. Para ejercer su derecho de hacer algún comentario sobre la respuesta del señor secretario de Relaciones Exteriores, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Bursa. Muchísimas gracias, senador presidente. Gracias, secretario, por sus respuestas. Yo sí creo y soy una convencida de que en este momento, desafortunadamente, nuestro país atraviesa por una crisis profunda en materia de inseguridad. Lo que este gobierno había vendido a lo largo de 2 años era una imagen completamente distinta a lo que hoy está ocurriendo en Guerrero, a lo que ocurre también en Michoacán, en Tamaulipas, y así podríamos enlistar muchos estados que hoy han sido tomados por el crimen organizado. Yo sí creo, señor secretario, que se requiere de una estrategia contundente, no tratar de tapar el sol con un dedo, como lo ha venido haciendo el gobierno federal en materia de inseguridad. El caso de Ayotzinapa, claro que nos está afectando la imagen a nivel internacional y se requiere, tiene que haber una estrategia por parte
del gobierno federal que vaya de la mano con lo que aquí hemos hecho. Las reformas estructurales para México han sido aprobadas, eso ya se vendió, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer ante esta crisis? Sí creo también, señor secretario, que ha hecho, ahorita usted aquí nos menciona que el tema Venezuela, se han hecho algunas declaraciones, así no quedó claro pues en el comunicado de la Cancillería. Sí creo que debiera haber una voz mucho más enérgica ante la falta de respeto, de violación a los derechos humanos en este país hermano. A veces pareciera, y mi temor sería el que el gobierno federal tratara de quedar bien con todos. Cuando se hace política es muy difícil poder quedar bien con todos los países. Es muy difícil poder quedar bien con Dios y con el diablo. Hay que ser consistentes en lo que nosotros pensamos y hay que ser consistentes también en el actuar. Muchísimas gracias, secretario, por sus respuestas, y siempre es un honor tenerlo aquí en el Senado de la República y la apertura también para escuchar a este Senado. Muchas gracias. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular su pregunta al señor secretario de Relaciones Exteriores. Señor secretario José Antonio Meade, sea usted bienvenido al Senado de la República. En primer lugar, hago un reconocimiento a la intensa actividad diplomática que la Cancillería a su cargo ha desplegado en el mundo durante el último año, particularmente para América Latina y el Caribe. Nos llena de optimismo constatar que hoy por hoy la diplomacia mexicana tiene clara la estrategia para revertir la escasa presencia de nuestro país en esa región. No resulta aventurado señalar que en la última década México no solamente perdió presencia y dejó de ser referente entre los países latinoamericanos y caribeños, sino también debilitó sus relaciones con varios de ellos, otrora amigos y socios, desaprovechando oportunidades de cooperación y de inserción en la dinámica política y económica de esta área. La imagen y el prestigio alcanzado por la diplomacia mexicana en los 70s, 80s y 90s se desdibujaron y desde entonces no se lograba vislumbrar un escenario en el que nuestro país jugara un papel político tan proactivo. Contrario a lo anterior, actualmente percibimos en la política exterior una profundización de los procesos en marcha para la integración, la cooperación y la ampliación del diálogo. Así lo constatan los más de 100 proyectos de cooperación en la región en diferentes rubros. Por lo que percibimos el nuevo impulso que se está dando a los proyectos de desarrollo de infraestructura y logística en la frontera sur, así como a los programas de cooperación frente a retos compartidos como seguridad, migración y desastres naturales. Destacamos la atención oportuna que dio la Cancillería a la problemática migratoria y a la protección de los migrantes con la promoción del Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias, Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en la atención consular. Subrayamos el relanzamiento de las relaciones con países históricamente amigos como Cuba y Nicaragua. Damos cuenta de manera satisfactoria que como parte de esta estrategia se intensifica el trabajo en importantes instancias y foros de integración y desarrollo como la CELAC y, como usted lo denominó en su exposición, la dinámica Alianza del Pacífico,
así como la Asociación de Estados del Caribe, entre otros. Es de reconocerse también que Veracruz albergará la 24ª Cumbre Iberoamericana, donde nuestro país tendrá la oportunidad de dar un nuevo aliento a esta iniciativa sin precedentes que lanzó junto con España a principios de los 90. En ese escenario, pues, señor Canciller, le hago los siguientes planteamientos. Primero, el gobierno del presidente Peña Nieto ha heredado proyectos de cooperación en la región, como el proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá. Considero necesario que usted nos informe qué ha pasado con los programas que estaban en marcha. Respecto a Centroamérica, se requiere precisar cuál es la agenda para los próximos años. Y tercero, por lo que respecta a Cuba, ¿qué proyectos tiene México para consolidar ese relanzamiento de la relación bilateral con este país hermano? Y finalmente, ¿qué se espera lograr de las reuniones internacionales que se llevan a cabo en nuestro país, como la próxima Cumbre Iberoamericana? Por su respuesta, señor Canciller, muchas gracias. Gracias, senadora Rocío del Pineda Gochi. Se le concede el uso de la palabra al señor secretario de Relaciones Exteriores para dar respuesta a la pregunta. Muchas gracias, señora senadora. Efectivamente, ha estado al centro de la atención de nuestra política exterior, en general la región vinculada, y así se identificó entonces un programa como el Plan Puebla-Panamá, hoy se identifica como la región mesoamericana, que abarca desde Colombia hasta México y que incluye adicionalmente, desde el punto de vista de diálogo político, también a República Dominicana. Hemos venido trabajando en darle forma y concreción a nuestro objetivo, que es generar condiciones de paz, de inclusión y de prosperidad en la región mesoamericana. Hoy México comercia con Centroamérica más de lo que comercia con España. El Tratado de Libre Comercio Único, recién entrado en vigor, habrá de ayudarnos a que la relación económica y la relación de inversiones se siga fortaleciendo. Pero para generar mejores condiciones era necesario que la cooperación que México ofrecía en la región tuviera una dimensión concreta y útil para los propósitos de la integración. Se dotó al diálogo, al mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, de un fondo específico, el Fondo de Yucatán, para apoyar los proyectos de inversión que permitieran fomentar la integración de la región. Y de esa forma, hoy la cooperación de México se expresa, por ejemplo, en puentes entre Costa Rica y Panamá, se enfrenta a cruces fronterizos como el que desarrollamos con Belice, se observa en carreteras en Honduras y en Nicaragua, se observa también en los cruces fronterizos con Guatemala. Hemos trabajado mucho en una de las iniciativas regionales más importantes, que es la conexión eléctrica de los países de América Central, un programa que se conoce como CIEPAC, que ya tiene al día de hoy un avance del 98%, y hemos buscado trabajar junto con Guatemala y los países de la región para buscar espacios de interconectividad de gas. Ello permitirá que conforme vayamos caminando las administraciones de México y las centroamericanas, haya mejores espacios de comunicación, de integración eléctrica, de integración energética, de integración incluso en espacios de telecomunicaciones, acercándonos al tipo de relación que queremos consolidar con Centroamérica. El Caribe ha sentido cerca a México en esta administración. Fuimos sede de la reunión entre México y CARICOM, fuimos sede también de la Asociación de Estados del Caribe. Identificamos retos puntuales que duelen en el Caribe y que duelen a México, que tiene que ver, por ejemplo, con la administración y la forma de hacer frente a riesgos catastróficos. En diciembre 25 del año pasado, una lluvia torrencial de 2 horas acabó con el 20% del Producto Interno Bruto de San Vicente y las Granadinas. No solamente sintió tanto San Vicente y las Granadinas como Dominica y Santa Lucía el apoyo puntual de México por la vía de donativos específicos para la reconstrucción, sino que la región en su conjunto se benefició de aportaciones que hiciera México
para permitirles por la vía del aseguramiento más fortaleza para hacerle frente a riesgos catastróficos, además de que se amplió el universo de beneficiarios al sumar a los caribeños con los centroamericanos, con la consecuencia disminución de primas. También trabajamos con ellos de la mano del INEGI en generar un espacio de gestión de información geoespacial. Frente a los retos que tenemos en el Caribe, el tener esta información y gestionarla permite una mejor atención y prevención frente a desastres naturales. Y hemos trabajado también para fortalecer sus capacidades de agricultura. Ayer que estuvo aquí el canciller de Haití, reflexionaba sobre el hecho de que si sumamos la población de Haití, de Dominicana y de Cuba, es exactamente la misma población que hoy tiene Canadá. Son nuestra frontera en el Caribe. En el caso específico de Cuba, 250 kilómetros de aquí, y de ahí la importancia de fortalecer y de actualizar, como lo hiciéramos, todo el marco jurídico de nuestra relación en la lógica de que lo que suceda con los países del Caribe, de lo que suceda en particular con Cuba, habrá afectaciones también para lo que pase en México, y de ahí lo importante de hablar con Cuba y no de Cuba, y de que nuestro marco normativo está actual para que podamos acompañar su proceso de actualización. Muchas gracias, senadora. Gracias, señor secretario. Para hacer uso de su derecho a hacer algún comentario sobre la respuesta del señor secretario, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Hasta por 2 minutos. Les pido a todos los oradores que respetemos el tiempo acordado para poder desarrollar la sesión en los tiempos que se habían contemplado. Sí, gracias, señor presidente. Señor canciller, muchas gracias por su información y por la ampliación también de ella. Y confirmo que América Latina y específicamente Centroamérica y el Caribe son una prioridad para la política exterior de esta administración. Sin duda, vale la pena resaltar el hecho de que México ha vuelto nuevamente la mirada a nuestra área geopolítica natural, toda vez que con los países que la conforman nos unen orígenes, cultura y compartimos lazos históricos de amistad y de fraternidad. La realización de cumbres regionales como la tercera cumbre México-CARICOM y la cuarta cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe nos han planteado la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos también a los países caribeños, con los cuales el distanciamiento y la falta de presencia de nuestro país fueron evidentes. Estamos ciertos que la diplomacia mexicana sabrá capitalizar todos los esfuerzos de cooperación para reposicionar a México en la región latinoamericana. Podemos asegurar, señor secretario, que la 24ª Cumbre Iberoamericana será un éxito para nuestro país y para todos los países participantes. Y para concluir, le manifiesto la plena disposición del Senado de la República para coadyuvar en el cumplimiento de la ambiciosa agenda política exterior de nuestro país, de nuestro gobierno, logrará la consolidación del liderazgo mexicano en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, senadora María del Rocío Pineda Gochi. Con esta intervención terminamos la primera ronda de preguntas, por lo cual pasaremos a la siguiente. Y en esta ronda se le concede en primer término el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para formular su pregunta. En el uso de la palabra hasta por 3 minutos, senadora. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los compañeros que aún nos acompañan. Bienvenido, señor canciller José Antonio Meade. Yo no le voy a reclamar, nada más lo voy a exhortar. Ya fueron muchos los reclamos. Vamos a cambiarle el tono, pero obviamente haciendo las observaciones que hemos anhelado hacer y que por fin llegó el momento de poderlas hacer, con mucho respeto. La política exterior debe ser una política de Estado, una política que no obedezca a caprichos u ocurrencias del gobierno en turno. Debe ser una prolongación de lo que es la política nacional. En este caso,
hemos observado, tal vez por los antecedentes del trabajo que usted realizó anteriormente, que se han privilegiado más los temas comerciales. Se ha hecho, al punto de vista de una servidora, se ha hecho más política comercial que política exterior con los postulados de la política exterior que siempre han prevalecido a lo largo de la historia de nuestro país. Como platicaba hoy con el senador Víctor Hermosillo, tenemos que generar equilibrios, porque pues hoy es un mundo globalizado en el que sin duda alguna los nexos comerciales son importantísimos. No vemos mal salir a buscar la inversión extranjera, no vemos mal consolidar nuestro potencial económico, pero nos parece que hay que hacer énfasis, que hay que hacer hincapié en los postulados de la política exterior de este país. Tal vez ahí ha sido un poco, le ha faltado, consideramos, un poquito más. Para el PRD, el concepto de política exterior abarca el conjunto de posiciones, actitudes, decisiones, acciones y valores que un Estado desarrolla más allá de sus fronteras. Pero la calidad de política de Estado tiene que ver con el interés nacional fincado en un proyecto de nación de largo plazo, que sirva al bienestar de la población y que sea convalidado por los legisladores. No nos sentimos parte de la política exterior mexicana. Hablo como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Nos sentimos un tanto ausentes, o a veces sentimos que somos utilizados como edecanes, porque nos llaman ya que tomaron las decisiones. Hace un año le pedí a usted que si podíamos instalar unas mesas de trabajo en el que revisáramos todos los tratados comerciales que ha firmado este país, porque ya son leyes, están al mismo nivel de la Constitución. Lo pedí, no se instaló. Ahora el día de antier, amablemente sus colaboradores ya me vinieron a decir que por fin lo van a hacer. No se le dio la importancia al caso, pero estoy segura que con el ofrecimiento que antier me hicieron sus colaboradores, a partir de ahora vamos a poder entrar en materia. Cada vez que viene don Porfirio Muñoz Ledo a este Senado nos reclama a la Comisión de Relaciones Exteriores. Dice, pues, ¿dónde están los tratados? ¿Ustedes ya los revisaron todos? ¿Cuáles no se han firmado aún? Porque hay firmas pendientes de este país. Hagamos la revisión puntual de qué conviene firmar o qué de plano podemos desechar. Analicémoslo. De acuerdo al artículo 89 de nuestra Carta Magna, el Ejecutivo Federal tiene a su cargo la dirección de la política exterior, pero la dirección no es igual al monopolio. La política exterior como política de Estado debe involucrar a los distintos actores que intervienen en la elaboración, ejecución y vigilancia de las políticas públicas. En tal sentido y por mandato constitucional, el Senado tiene a su cargo el análisis de la política exterior y el ejercicio del control político sobre el tema. Como nunca este papel de los parlamentos debe ser relevante y como nunca lo sentimos relegado. Nos sentimos relegados. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Una pregunta concreta que consideramos que es una omisión importante. ¿Por qué solo México, junto con Colombia, fueron los únicos que no exigieron el cese al bombardeo de la Franja de Gaza? Todos los países latinoamericanos se unieron diplomáticamente en favor de la paz mundial. Hasta el mismo Obama pidió el cese de fuego. No entendemos por qué México no lo hizo. Y una preguntita más. Usted sabe que para el Servicio Exterior Mexicano, del cual me honro representar a este servicio como miembro de la comunidad de licenciados en Relaciones Internacionales, la jubilación para los diplomáticos es un tema urgente para revisar. Usted debe estar enterado de que en la UNAM, concretamente en la Fundación UNAM, hay casos de funcionarios en donde la edad no es un impedimento para desarrollar sus funciones. ¿Por qué no hacerlo con el Servicio Exterior Mexicano, donde tenemos a destacadísimos diplomáticos que han terminado, que por determinada edad se les ha obligado a jubilarse cuando aún pueden aportar mucho al servicio exterior?
Por un lado, lo felicitamos porque sé que están revisando el tema de las pensiones, pero creemos que lamentablemente al haberse frenado la ley del Servicio Exterior Mexicano, porque se dio una mala información de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual usted estaba al frente, de que era muy costoso y resulta que no, se dio un dato inadecuado. Apenas rebasa los 150 millones de pesos al año y la Secretaría de Hacienda dijo en la Cámara de Diputados que era el doble del presupuesto, 12,000 millones de pesos, poderle darle una pensión digna a los 300 embajadores que la requieren. Ese caso hay que revisarlo. Y sí, para que nada más para vacunarnos de que no vuelva a ocurrir, yo quiero leerle esto. Los parlamentarios